¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Abner Chazara Durán. En esta ocasión, dentro del tercer parcial de la materia de lenguajes y autómatas 2, el proyecto que vamos a llevar a cabo o que realicé fue un compilador. Este compilador consta de un lenguaje o se basa en un lenguaje el cual es Python. La decisión de haber tomado en cuenta Python es porque es un lenguaje poco robusto y además se adapta muy bien a ciertas características que día a día vamos utilizando, además de su simplicidad, y pues también las líneas de código son mucho más cortas y se busca justamente la sintetización del código mediante pocas líneas, mediante poca escritura y además una lógica correcta. En este caso vamos a comenzar con nuestro compilador. El compilador, como ya lo mencioné, se llevó a cabo dentro del lenguaje Python. Sin embargo, cabe recalcar que se llevó dentro de Visual Studio Code, que es un intérprete y a su vez también sirve como compilador, que pues como bien fue mencionado, sirve para esas dos funciones y ya fue fundado. Ahora está todo comentado justamente para que sea un poco más entendible. Tenemos las importaciones, que es lo primero con lo que iniciamos. Tenemos importaciones para la interfaz gráfica, importaciones para abrir cuadros de diálogo, que más adelante lo vamos a ver, y también para usar widgets, cuáles, como las tablas o lo que vamos a utilizar dentro de nuestro código. Además, tenemos una función la cual sirve para elegir el código y empezar a verificar esa sintaxis. Cabe recalcar que dentro de un compilador se llevan a cabo tres tipos de análisis: análisis léxico, análisis semántico y el análisis sintáctico. Entonces, al llevar a cabo esos tres análisis, lo estamos llevando dentro de esta función que se llama verificar la sintaxis, en donde a través de una lista, nosotros almacenamos los errores encontrados. A su vez, esta lista se va a imprimir o se va a mandar a llamar una vez que compilemos o que guardemos todos esos errores. Ahora, tenemos esta parte de aquí de líneas. Esta parte nos sirve para dividir el código en líneas, es decir, lo lee completo y una vez que culmina de leerlo, lo divide por las líneas para saber y encontrar dónde está el error. Tenemos símbolos abiertos. Esto nos permite almacenar tanto paréntesis, corchetes, llaves, que lleva Python como tal. Símbolos pares. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos símbolos los cuales deben ir en conjunto en un par. Como bien sabemos, un paréntesis de apertura tiene que llevar un paréntesis de cierre, un corchete o una llave. Ahora tenemos otra parte que es un ciclo, el cual nos sirve justamente para recorrer cada línea de código y verificar estos errores a través de un ciclo for, en donde decimos que numera y que inicia en 1, omite los comentarios. ¿Estos comentarios qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos un comentario, esto lo va a saltar, no lo va a tomar en cuenta, y si es que lo encuentra, no lo toma en cuenta y se salta. En caso de que no, empieza a leer. Además de esto, una vez que lee, elimina los espacios innecesarios. Quiere decir, este tipo de espacios que tenemos por aquí, los va a eliminar. Ahora, también tenemos la verificación de estructuras. Sabemos que tenemos estructuras cíclicas, tenemos estructuras condicionales y otro tipo de estructuras. En este caso, estamos haciendo la línea o checando los comentarios que podría tener una estructura if, for, while, una definición de una función, un tipo de clase, para capturar errores como el tree, el catch, una excepción, un else if, bueno, en este caso es un elif. En caso de que no lo haga, pues va a ser una línea sin comentario. Y además, como vamos almacenando todo dentro de las líneas, vamos a imprimirlo si es que lo necesitamos. Aquí volvemos a ocupar línea, que como bien lo teníamos arriba, lo estamos utilizando. Ahora, tenemos otra opción, o más bien, otra condición en donde nos dice el tipo de operador. Checa si el operador es correcto, porque puede ser una igualación, puede ser una asignación, y eso no funciona de la misma manera. Entonces, por eso aquí está verificando algunos de los símbolos, o bueno, un símbolo en específico, ¿no? Apertura de cierre y apertura y cierre de los paréntesis, corchetes y llaves. Aquí búscala si existe la apertura, un símbolo, y si encuentra el de cierre, es decir, si encuentra una llave abierta, tiene que encontrar una llave cerrada, y si no lo hace, pues marcaría el error donde se encuentre. Por eso está el else con la línea, el número de la línea, jala el char, que es justamente la palabra que en este caso no está encontrando, el símbolo que no está encontrando,
para decir si no abrió correctamente o si bien no se cerró correctamente. Aquí lo dice, verifica si hay símbolos que no se cerraron al final. Ahora tenemos una función que carga el archivo como tal y verifica errores. Esta función es muy importante, ya que en ocasiones pasadas nosotros buscábamos el código a través de un TXT y nosotros tenemos que filtrarlo y buscarlo y demás. Esto nos ayuda bastante porque justamente prevé errores que el usuario pudiera tener. Es decir, que el usuario quiere agregar un archivo de Java cuando solamente funcionaría uno de Python. O bien, que tuviera que agregar un archivo de Python y crea agregar uno de C++, no lo va a detectar, porque aquí hace un filtro de extensiones, es decir, el .py que solamente detecta los de Python, buscan dentro de todos los archivos de acuerdo a la carpeta o el directorio que los esté buscando y lo va a cargar con cierta lectura de codificación, en este caso la UTF-8. Lee todo el archivo, una vez que lo lee verifica los errores, después muestra sus errores encontrados y además de eso, si ocurre algún error, pues los va a cargar el archivo. Esos mensajes se van a cargar dentro de una tabla, de un widget que ya nosotros habíamos predefinido justamente en la parte de arriba con las importaciones para mostrar los errores. Ahora, nos muestra los errores, nos muestra la línea y además de eso, pues nos permite tener la apertura de saber dónde corregirlos, qué mover, qué no mover y demás. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, la parte de la interfaz, la ventana principal, el tamaño, el fondo de la ventana, el título para las etiquetas, tenemos el empaque para toda esa ventana, que es la margen superior que vamos a tener, también tenemos la tabla para mostrar los resultados y también los encabezados de la tabla. Todo esto es interfaz gráfica. Cabe recalcar que dentro de esta parte es muy importante poder ajustar esta parte, el tamaño de la ventana que dice ventana geometry, ya que no todas las computadoras, monitores o pues sí, equipos pudieran funcionar con la misma resolución. En caso de que así fuera, puede ser que se oculte el botón de cargar código que está en la parte inferior, es decir, en la parte central inferior, ahí se podría ocultar y ese podría ser un error el cual pudiera pasar en caso de que la pantalla fuera más pequeña o más grande. Ahorita lo vamos a correr en este momento. Listo. Como pueden ver, la pantalla queda bien ajustada, pudiera hacerla más pequeña, más grande, pero se detecta justamente este botón que era el que me importaba. Aquí le doy cargar código. Puedo buscar entre varias carpetas y puedo buscar entre varias cosas, pero como pueden ver, solamente me va a detectar el tipo de archivo que, por ejemplo, pues sea del tipo Python. Los demás no me los detecta. Aquí está, tengo dos, uno de código 1 y el código 2, que son pruebas a final de cuentas. Vamos a cargar el primero. Nos dice que falta la estructura if, falta un punto, bueno, 2 puntos, perdón. En la línea 15 nos dice que es un resultado igual y estos cierres. ¿Cómo lo vamos a comparar? Y cómo podemos ver que es correcto y que funciona. Vamos a minimizar y en esta parte del primer código vamos a tratar de hacer un poco pequeño esto para poder notar. Y nos dice que falta en la línea 6, es decir, esta es la línea 6, bueno, 2 puntos. Es decir, de hecho yo lo marqué con comentario, aquí faltan 2 puntos. ¿Cómo voy a saber que sí hay un error ahí? Si yo pongo los 2 puntos, como pueden ver, se quita esa línea roja y empieza a marcar la siguiente. Luego, nos dice que en la línea 7, es decir, la siguiente, la del print, nos falta un símbolo de cierre. Es decir, que si no se cerró correctamente, este paréntesis, perdón. Bien, ya nos quita ese error. Ahora en la línea 15, por ejemplo, nos está diciendo que hay una asignación incorrecta, es decir, aquí en resultado, igual a resultado no puede ser igual a, tendría que ser un más, un menos, un tipo de operador diferente. Si yo lo borro, me va a marcar un error porque hay un error antes de él, es decir, en la línea 13 nos dice que no se cerró correctamente esta llave. Aquí nos dice, de hecho, llave sin cerrar, porque lo hice como comentario. Vamos a cerrar esa llave. Listo, vamos a cerrar la llave. Y aquí también nos dice un corchete sin cerrar, que justamente nos marca con el símbolo la línea 12. Vamos a cerrar este corchete. Y como pueden ver, nuestro código ya está guardado correctamente. Vamos a volverlo a cargar porque se guardó, pero se cerró.
Y como pueden ver, la diferencia es que ya no marca en rojo. Es decir, esto nos está indicando que ya quedó correctamente el código. Ahora, para que vean que realmente funciona, si quieren, vamos a cargar otro código sin cerrar el programa. Vamos a cargar el código 2. Este a su vez nos manda ciertas funciones que están correctas. Nos dice, el primer error nos dice en la línea 1 que falta 2 puntos en la estructura, es decir, en la definición de la función, porque es incorrecta al no tener estos 2 puntos. Vamos a ponerlos. Bien, ahora, en la línea 3 nos faltan otros 2 puntos dentro de la estructura if true, que para saber si es verdadero. Y como pueden ver, yo coloqué esos 2 puntos y ya me está marcando correcto. Es decir, ya son correctos los códigos y nos está detectando correctamente los errores. De esta manera funciona el compilador y de esta manera está detectando los errores dentro del lenguaje Python. Sí, se puede adaptar a otros lenguajes, sin embargo, hay un choque justamente entre lenguajes, ya que si por ejemplo manejo una estructura para el lenguaje de Python, tendría que manejar otra estructura para el lenguaje de Java. Sin embargo, cuando llegan a haber cruces de símbolos, de alguna definición, de alguna palabra reservada, chocarían y justamente causaría un conflicto. Por esa razón, en este caso, el lenguaje que más acomoda y que con el que tengo más eh, facilidad y estoy más familiarizado actualmente es con Python.